mente es la llave para sanar todo. Ese es el secreto más prohibido de Thoth. Quédate, escucha y comprenderás. Desde tiempos inmemoriales, los iniciados que guardaban las tablillas herméticas temían liberar este conocimiento, porque sabían que no todo corazón estaba preparado para cargar con un poder semejante. Lo ocultaron no por maldad, sino por compasión. Una verdad demasiado poderosa en manos inmaduras podía volverse destructiva. Pero lo que alguna vez fue resguardado en criptas subterráneas, lo que fue pronunciado en templos de piedra en noches sin luna, vuelve ahora como un eco que atraviesa siglos, reclamando ser recordado. Ese eco te encuentra hoy, aquí, en este instante preciso. Y si has llegado hasta estas palabras no es por casualidad, es porque una parte profunda de ti lleva años, quizá vidas, esperando escucharlas. Piensa por un momento que cada pensamiento que atraviesa tu mente es un decreto grabado en las paredes de tu templo interior. No es un juego ni una metáfora ligera, es un mandamiento vibracional que tus células obedecen sin dudar. Cuando la mente repite en silencio "no puedo", el cuerpo contrae su energía, la sangre se vuelve densa, el sistema inmune baja la guardia como un ejército desmoralizado. Cuando la mente acaricia con suavidad el pensamiento "soy digno de amor", los órganos se abren como flores que reciben la luz de la aurora. No se trata de magia ilusoria, sino de la obediencia profunda del cuerpo al campo vibratorio que lo gobierna. Y esa obediencia es tan absoluta que no distingue entre verdad y mentira. Simplemente ejecuta lo que recibe. Esa es la grandeza y al mismo tiempo la trampa. Porque si el campo mental está intoxicado de miedo y resentimiento, el cuerpo se sacrificará hasta enfermar para responder a esas órdenes. Thoth advirtió una y otra vez que el templo más sagrado no estaba en las pirámides ni en los altares, sino en el cuerpo humano. Cada órgano, cada tejido, cada célula es un pilar de ese templo, y la mente es el sacerdote que celebra ritos día y noche. El problema es que, cuando la mente se desconecta del nous, la chispa divina, se convierte en un sacerdote corrupto que invoca sombras en lugar de luz. De ahí nacen los síntomas, las enfermedades, los estados de ánimo que no se disipan. Pero cuando la mente obedece al nous, cuando se alinea con la inteligencia superior, se convierte en un alquimista que transforma el plomo del dolor en oro de conciencia. Eso es lo prohibido. Que tú mismo reconozcas que tienes el poder de ordenar a tus células desde la raíz, desde la vibración. Imagina la vida de una persona común. Se despierta cada día con la misma cadena de pensamientos. Camina con la misma sensación de peso en el pecho. Arrastra resentimientos que no nombra y miedos que considera normales. Dice en voz alta que está bien, pero dentro de sí murmura frases de derrota. Poco a poco, el cuerpo empieza a obedecer ese guión invisible, se acumula el cansancio, se rompe el sueño, aparecen dolores extraños que los médicos llaman estrés. Sin embargo, la raíz no es el tráfico, ni el clima, ni la edad. La raíz está en la mente que repite cada día los mismos decretos de fracaso y desconfianza, y el cuerpo, como un sirviente leal, sigue esas instrucciones hasta que ya no puede más. Este es el secreto que las instituciones temían, que la mente humana pudiera curar cualquier cosa, porque un hombre o una mujer que recuerdan esto dejan de ser manipulables. Ya no entregan su poder ciegamente a autoridades externas, ya no creen que la sanación dependa solo de medicinas o de rituales lejanos, comprenden que la verdadera raíz está en ellos mismos. Y entonces surge una autonomía que asusta a quienes buscan controlar.
Por eso lo llamaron secreto prohibido. Por eso lo cubrieron con capas de superstición y de miedo. Por eso se nos enseñó a temer la mente en lugar de entrenarla. Pero lo prohibido no puede permanecer oculto para siempre. Igual que una semilla enterrada en la tierra, la verdad espera la estación propicia para brotar. Y esa estación es ahora. Tú eres el campo donde esa semilla germina. Quizá lo notes en pequeños detalles, la intuición que insiste en que puedes estar mejor. La voz suave que te dice que no todo está perdido. La sensación de que hay algo más allá de lo que siempre te contaron. Ese algo es la puerta que se abre en este instante. Detente y siente. Tus pensamientos no son nubes que se disipan sin dejar rastro. Son fuerzas con peso, con densidad, con dirección. Un pensamiento repetido durante años es como el río que erosiona lentamente la roca más dura. Así funciona el campo vibracional de tu mente. Y cuando comprendes esto, comprendes que no eres víctima de lo que sucede afuera. Eres autor de lo que vibra adentro. La enfermedad, el agotamiento, la tristeza no son castigos, son mensajes. Señales de que tu templo necesita nuevas órdenes, que tus células están pidiendo otro lenguaje. Ese lenguaje no es el de la queja, ni el del miedo, ni el de la resignación. Es el lenguaje sagrado del pensamiento alineado con la verdad. Ahora imagina qué pasaría si en lugar de repetir frases de derrota, eligieras cultivar pensamientos de coherencia. No simples afirmaciones superficiales, sino vibraciones que nacen de una decisión consciente. Detener el bucle, escuchar el silencio, reconocer la chispa que sigue viva dentro de ti. Esa es la práctica que convierte la mente en medicina. Y no se necesita un milagro externo. Se necesita la valentía de volver la mirada hacia adentro y tomar responsabilidad de cada orden que emites en tu interior. Permanece aquí, porque lo que sigue no son teorías ni metáforas huecas. Son códigos vivos. Frases que resuenan en tu campo y que si las dejas entrar, empiezan a reorganizar la estructura de tu energía. Este es el inicio de un viaje iniciático. Atravesar capas de oscuridad para encontrar el punto exacto en que tu mente deja de ser enemiga y se convierte en aliada. No todos se atreven a llegar hasta el final. Pero quienes lo hacen descubren que la llave siempre estuvo en sus manos. La llave que abre todas las puertas, la llave que devuelve el cuerpo a su estado natural de armonía, la llave que los antiguos llamaron el secreto más prohibido de Thoth, la mente como clave de toda sanación. Y ahora te pregunto, ¿qué harás con esta llave? ¿Seguirás usándola para cerrar puertas? ¿Repitiendo viejos decretos de miedo y autodestrucción? ¿O te atreverás a girarla en dirección contraria? A abrir la puerta del templo interior? A permitir que la chispa divina vuelva a ocupar su lugar en el trono de tu conciencia. El viaje apenas comienza y tu decisión marca el rumbo, sí. Porque lo que hoy escuchas no es un simple mensaje. Es la memoria antigua que regresa. Es Thoth susurrando desde lo eterno que siempre fuiste el guardián de tu propia curación. La mente es la llave para sanar todo. Ese es el secreto más prohibido de Thoth. Permanece aquí, escucha y comprenderás. No hay prisión más peligrosa que la que uno mismo construye con pensamientos repetidos en silencio. Y no existe medicina más poderosa que la decisión consciente de cambiar esa corriente interior. Thoth lo advirtió en sus palabras veladas. El hombre gobierna su cuerpo a través de lo que siembra en su mente.
y todo lo que florece afuera es el eco de lo que vibra adentro. Durante milenios este conocimiento fue ocultado, porque reconocerlo significaba desatar una libertad que ninguna estructura de poder podía controlar. Si el hombre descubría que podía sanar desde la raíz, ¿quién podría dominarlo después? Imagina tu mente como un escriba incansable que nunca descansa. Cada día, desde que abres los ojos hasta que vuelves a cerrarlos, escribe decretos invisibles sobre las paredes de tu templo interior. Estoy cansado, no puedo. La vida es dura. Y tus células obedecen cada frase como si fuera una orden real. Ningún órgano se rebela, ninguna fibra se resiste, la obediencia es total. Incluso si esa obediencia lo conduce a la enfermedad. Así, poco a poco, el cuerpo empieza a colapsar. No porque la vida lo ataque desde fuera, sino porque la mente dicta sentencias desde dentro. Esta es la llave oculta, el secreto más prohibido. Lo que piensas se convierte en carne. Los antiguos lo expresaron como la ley de correspondencia. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Lo que está dentro es como lo que está fuera. La ciencia moderna lo traduce en otros términos: psicosomática, epigenética, neuroplasticidad. Pero el principio es el mismo. Los pensamientos alteran la química altera la biología configura tu experiencia. El campo vibratorio de la mente no es una metáfora. Es una fuerza concreta que se expande hacia tu sistema nervioso, tu respiración, tu postura, tu piel. Cada recuerdo de fracaso se imprime en los músculos. Cada idea de peligro acelera el corazón. Cada pensamiento de resentimiento intoxica la sangre. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el ciclo se prolonga durante años? El cuerpo, agotado de obedecer órdenes de miedo, empieza a rendirse. Aparecen síntomas misteriosos, dolores crónicos, fatiga inexplicable. Lo llamamos estrés. Lo atribuimos al clima, a la alimentación, al azar. Pero Todd diría que no es más que la consecuencia de un decreto repetido sin conciencia. Y aquí surge la paradoja. El cuerpo enferma no para castigarte, sino para alertarte. El dolor es un mensajero que grita lo que la mente calla. El síntoma es el reflejo de la desconexión entre tu campo mental y tu chispa divina. Todd enseñaba que la mente, guiada por el nous, se convierte en medicina. Pero cuando el nous es sofocado por pensamientos oscuros, la mente se convierte en verdugo. Allí empieza la traición silenciosa, la de ignorar la intuición, de sofocar la voz interior, de reprimir el grito del cuerpo que pide descanso. Esa traición es la raíz de todas las enfermedades. No se manifiesta de golpe, sino en gestos cotidianos. Callar lo que sientes, sonreír mientras tu interior llora, seguir corriendo cuando tu cuerpo pide detenerse. Cada acto de autonegación es un golpe más en el espejo vibratorio que tarde o temprano se quiebra. El secreto prohibido es comprender que puedes cambiar ese guión. Si cada pensamiento es un decreto, también puedes elegir decretos nuevos. Pero aquí yace la dificultad. No basta con repetir frases positivas como si fueran hechizos superficiales. La mente que enfermó al cuerpo está intoxicada y no puede curarlo con fórmulas vacías. Hace falta una vibración auténtica, un pensamiento nacido en la conciencia despierta, no en el miedo. Esa es la diferencia entre ilusión y alquimia. La ilusión repite palabras para engañarse.
La alquimia transforma la vibración desde la raíz. Imagina por un instante que tus pensamientos son semillas. Si plantas semillas de sombra, cosecharás enfermedad. Si plantas semillas de claridad, cosecharás sanación. Pero ningún jardín florece de un día para otro. Hay que cuidar la tierra, regarla, limpiar las malas hierbas. Así también ocurre con la mente. Requiere paciencia, constancia, vigilancia. Cada vez que eliges detener un pensamiento destructivo y reemplazarlo por uno coherente, estás sembrando de nuevo. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la repetición obsesiva, estás limpiando la tierra de tu templo interior. Esto fue lo que los antiguos custodios temieron revelar, que cada ser humano es su propio sanador, no porque pueda prescindir de todo lo externo, sino porque lo externo solo puede ayudar en la medida en que lo interno lo permite. Una medicina actúa mejor en un campo mental que coopera. Una terapia se profundiza en una mente que se abre. Un alimento nutre más en un cuerpo que recibe órdenes de gratitud y no de rechazo. Todo lo que está fuera depende de lo que está dentro. Esas son las palabras que durante siglos fueron consideradas peligrosas. Pregúntate ahora, ¿qué decretos has estado sembrando sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has repetido en silencio que no tienes salida? Que tu destino es sufrir, que la vida es injusta. Esos son los conjuros que han moldeado tu biografía. Y lo más doloroso es que lo has hecho creyendo que eran simples pensamientos pasajeros. No lo eran. Eran vibraciones con poder creador. Y si han creado sombras, también pueden crear luz. El secreto de Thoth no es un mito lejano, es un espejo en el que estás mirándote ahora mismo. Permanece atento, porque el camino que se abre no es teórico, es práctico. En los próximos velos descubrirás cómo interrumpir el ciclo, cómo reconocer la prisión invisible que has construido y cómo usar la mente como la llave que abre la puerta del templo. No será un recorrido fácil, porque tendrás que enfrentar tus propios decretos antiguos. Pero al final comprenderás que nunca fuiste víctima, que siempre fuiste el guardián del secreto. La mente es la llave para sanar cualquier cosa, y ahora esa llave está en tus manos. Lo prohibido no era el poder, lo prohibido era que recordaras que siempre estuvo dentro de ti. ¿Estás dispuesto a usarla o preferirás dejarla oxidarse en el silencio de tu inconsciencia? El viaje continúa, y tu decisión marcará si la mente sigue siendo tu prisión o se convierte en tu medicina. No son las murallas externas las que te impiden avanzar, sino las paredes mentales que tú mismo has levantado día tras día con pensamientos repetidos. Esa cárcel no tiene barrotes de hierro ni guardias visibles, pero sus muros son más sólidos que la piedra. Está construida con las frases que te dices en silencio. No puedo, no merezco. La vida es hostil. Nunca cambiará nada. Cada repetición es un ladrillo, y sin darte cuenta has levantado un edificio que se interpone entre tu conciencia y tu libertad. Thoth lo describía con símbolos, un círculo que se cierra sobre sí mismo, un bucle eterno en el que la mente se repite hasta agotarse. Es la rueda del pensamiento obsesivo, del recuerdo constante, del miedo que regresa con cada amanecer. A esto lo llamó el ciclo del autoencarcelamiento, y lo más doloroso es que quien está atrapado no suele notarlo. Cree que es normal vivir agotado, arrastrar culpas antiguas, soportar el peso de emociones que nunca se resuelven, pero lo normal no siempre es lo verdadero. Lo normal es la costumbre. Y la costumbre puede ser una prisión invisible. Observa cómo actúa este ciclo.
Un pensamiento de miedo aparece, se repite, genera una emoción. La emoción produce tensión en el cuerpo, la tensión provoca síntomas y los síntomas alimentan de nuevo el pensamiento de miedo. Así se cierra la rueda, así se refuerza la cárcel. Con el tiempo, la mente se convence de que no existe salida y el cuerpo se rinde obediente a esa condena. Los síntomas se multiplican: insomnio, fatiga crónica, ansiedad, enfermedades que la medicina etiqueta pero que en el fondo son expresiones de una misma raíz. La prisión mental. Imagina una persona que cada día piensa el mundo es peligroso. Al principio solo siente un leve nerviosismo, pero poco a poco su cuerpo eleva el pulso, aumenta la tensión arterial, reduce las defensas. Después de meses o años, aparecen enfermedades más graves. El cuerpo no estaba luchando contra el mundo, estaba obedeciendo las órdenes de la mente. La prisión no estaba en el exterior, estaba en su interior. Y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros en diferentes formas. Nos convencemos de que no somos capaces, de que no somos dignos, y ese convencimiento se convierte en destino. Todd advirtió que el mayor peligro de esta prisión es que se disfraza de normalidad. Nos adaptamos tanto a vivir en cadenas que llegamos a creer que las cadenas son parte de nuestro cuerpo. Caminamos encorvados por el peso de la culpa y llamamos madurez a esa postura. Ocultamos la tristeza tras sonrisas forzadas y lo llamamos cortesía. Silenciamos la voz del alma para seguir rutinas vacías y lo llamamos responsabilidad. Todo esto no son virtudes, son barrotes invisibles, y cada vez que los aceptamos sin cuestionarlos, reforzamos las paredes de la prisión. Pero aquí se revela el aspecto más peligroso. La mente no solo crea la cárcel, también defiende sus propios muros cada vez que intentas pensar diferente. Surge una voz interna que te dice: no seas ingenuo, eso no funcionará, es demasiado tarde. Esa voz es el carcelero interior, no quiere liberarte, porque ha confundido la prisión con seguridad. La mente cree que repetir lo conocido, aunque duela, es más seguro que arriesgarse a lo desconocido. Así mantiene al alma atrapada, temiendo al silencio, temiendo al cambio, temiendo a la libertad. Esta es la prisión invisible de la que hablaba Todd. No está hecha de materia, sino de vibración, y sin embargo, sus efectos son concretos: un cuerpo enfermo, una vida limitada, una energía marchita. Comprenderla es el primer paso hacia la sanación, porque lo prohibido no es aceptar que estás atrapado. Lo prohibido es descubrir que tú mismo puedes abrir la puerta. Nadie más tiene la llave, porque la llave es tu mente. Detente un instante y siente tu respiración. Observa cómo tus pensamientos vienen y van sin descanso. ¿Cuántos de ellos repites cada día? ¿Cuántos son decretos de limitación que se han vuelto tan habituales que ya ni los percibes? Esos son los barrotes de tu cárcel. No los sostienen otros, los sostienes tú. Y lo más sagrado es que del mismo modo en que los sostienes, puedes soltarlos. Pero para hacerlo necesitas valor, porque la libertad empieza por aceptar que has vivido prisionero. Todd enseñaba que la mente, cuando se guía por el nous, es un puente hacia lo divino, pero cuando se guía solo por el miedo, es una muralla contra lo divino. Esa es la diferencia entre vivir en una prisión invisible y vivir en un templo abierto. En el templo, los pensamientos son oraciones que sanan. En la prisión, los pensamientos son cadenas que ahogan. Y lo único que decide si tu mente es templo o prisión es tu conciencia. Por eso este secreto fue considerado tan peligroso.
porque significa que nadie puede curarte sin tu consentimiento interno. Puedes rodearte de los mejores médicos, de los más sabios maestros, de los rituales más antiguos, pero si tu mente sigue repitiendo los decretos de la prisión, el cuerpo seguirá obedeciendo a la condena. La verdadera sanación comienza cuando reconoces los barrotes y eliges derrumbarlos. Y esa decisión solo puede nacer en ti. Imagina ahora lo que ocurriría si en lugar de repetir decretos de miedo, comenzaras a sembrar decretos de vida. No basta con decirlo una vez, del mismo modo que construiste la prisión con repeticiones. Debes construir el templo con repeticiones nuevas. Cada pensamiento consciente, cada silencio profundo, cada acto de presencia es un ladrillo luminoso que sustituye a los viejos muros. Con el tiempo, la prisión empieza a resquebrajarse. La luz se filtra, y lo que antes parecía imposible se vuelve evidente. La puerta siempre estuvo abierta. La prisión invisible de la mente es real, pero también lo es tu capacidad de derribarla. Este es el secreto más prohibido de Thoth, que tu mente no es un verdugo inevitable, sino la llave que puede transformar enfermedad en sanación, oscuridad en claridad, prisión en templo. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver atrás. Has visto los barrotes, y verlos es el primer acto de liberación. La pregunta es, ¿te atreverás a cruzar el umbral? El nigredo. Los alquimistas lo llamaban la putrefactio, la etapa en la que lo viejo se descompone para dar nacimiento a lo nuevo. Los místicos lo conocían como la noche oscura del alma. Thoth lo describió como el cruce necesario hacia la verdadera transmutación. El momento en que la mente, incapaz de sostener más contradicciones, se derrumba sobre sí misma, y aunque parezca el fin, en realidad es el umbral. El nigredo no llega de un día para otro, es la consecuencia de años, a veces de vidas enteras, en las que la mente ha vivido repitiendo los mismos decretos de miedo y autoengaño. Al principio se manifiesta como cansancio, como apatía, como un silencio incómodo en el corazón. Más tarde se convierte en vacío existencial, en el sentimiento de que nada tiene sentido, y finalmente adopta la forma de pensamientos oscuros. Esas voces internas que susurran: ¿y si todo terminara aquí? ¿Y si ya no hubiera salida? No llegan como gritos violentos, sino como susurros seductores, como si ofrecieran descanso en medio del agotamiento. Es aquí donde la prisión mental alcanza su clímax y amenaza con arrastrar al alma a la desesperación. Thoth advirtió que este es el punto más delicado del viaje iniciático, porque cuando la mente, desconectada del nous, intenta resolver el caos que ella misma creó, entra en colapso, rumia sin cesar, analiza hasta el agotamiento, busca explicaciones para el fuego en el que se consume. Es como un hombre atrapado en una casa incendiada que, en lugar de salir, comienza a medir la temperatura de las llamas, a calcular dónde empezó el fuego, a preguntarse quién encendió la chispa. Mientras el techo se derrumba sobre su cabeza, su mente se aferra al control. Esa es la locura del nigredo, la mente intentando dominar lo indominable. Y sin embargo, lo prohibido, lo que casi nadie dice, es que este descenso no es un error, es parte de la alquimia. Los iniciados lo sabían. Sin putrefacción no hay renacimiento. Sin disolución no hay transmutación. El colapso de la mente es la condición para que aparezca algo más allá de la mente. Porque mientras la mente crea y gobierna, nada nuevo puede entrar.
Solo cuando se desmorona aparece la grieta por la que la luz se filtra. Aquí se revela la paradoja más grande. Lo que parece la muerte es en realidad el inicio de la vida. Lo que parece el final del camino es en realidad el portal hacia la sanación. Pero para atravesarlo hace falta coraje, porque el Nigredo no es cómodo. Es el territorio donde todo lo que creías cierto se derrumba, donde las máscaras se deshacen, donde los apoyos externos dejan de funcionar. Es el abismo en el que te enfrentas contigo mismo, sin distracciones, sin escapatorias. Muchos, al llegar a este punto, intentan huir, se refugian en entretenimientos, en exceso de información, en la hiperactividad. Huyen del silencio porque el silencio parece una amenaza, pero huir solo prolonga la prisión. El secreto prohibido de Thoth es que en este descenso el único camino es detenerse, no luchar contra el dolor, no escapar de él, sino escucharlo. Porque el dolor no es castigo, es código. Es un mensaje cifrado que anuncia que la transformación ya ha comenzado. Los alquimistas observaban cómo la materia se descomponía hasta convertirse en una masa negra y sin forma. Era el momento más desagradable del proceso, aquel en el que muchos abandonaban porque creían que todo se había perdido. Pero quienes persistían sabían que esa descomposición era el preludio del oro. Así también ocurre en el interior humano, cuando todo se oscurece, cuando la mente parece implosionar, cuando la esperanza se diluye. Lo que en realidad está sucediendo es que lo falso está muriendo. Lo que nunca fue tuyo, lo que no correspondía a tu esencia, se disuelve para dejar espacio a lo real. Thoth decía, lo que se disuelve, se renueva. Lo que muere en la oscuridad, resucita en la luz. En el Nigredo, el yo superficial se deshace. Las creencias heredadas, las ideas prestadas, las máscaras sociales, todo se pudre como un fruto viejo. Y en medio de esa podredumbre, brilla una chispa, el nous, la inteligencia divina, que espera paciente a que el ruido mental se derrumbe para volver a ocupar el trono. Este es el verdadero propósito de la caída, que la mente deje de usurpar un lugar que no le corresponde y que el espíritu pueda volver a guiar el proceso de la vida. El riesgo, por supuesto, es real. Quien no comprende el sentido del Nigredo puede quedarse atrapado en la desesperación. Puede confundir la disolución del falso yo con la muerte del ser. Puede hundirse en la oscuridad sin reconocer que es un tránsito. Por eso esta enseñanza fue considerada peligrosa, porque se necesitaba preparación para atravesarla. Pero ahora, al escuchar estas palabras, tienes la oportunidad de reconocer el proceso. Lo que sientes como el fin no es más que el umbral. El colapso de la mente no es tu destrucción, es la señal de que la sanación está cerca. Pregúntate, ¿cuántas veces has estado al borde del colapso mental, creyendo que todo terminaba? ¿Y cuántas veces, después de ese borde, surgió algo nuevo en ti? Una fuerza inesperada, una claridad que no habías conocido antes. Esos fueron tus pequeños nigredos, tus muertes simbólicas. Cada una de ellas fue un entrenamiento para que hoy reconozcas la gran disolución cuando llegue. El secreto más prohibido de Thoth no era solo que la mente enferma o sana el cuerpo. Era también que la mente debe morir para que la sanación verdadera nazca. No una muerte física, sino una rendición. Un dejar de aferrarse. Cuando la mente se rinde, el espíritu vuelve. Y cuando el espíritu regresa, las células obedecen a un nuevo decreto, el de la vida, el de la luz, el de la regeneración. Así que no temas al Nigredo, no lo rechaces. Reconócelo como el pasaje inevitable de todo iniciado, porque solo quien atraviesa la noche oscura puede ver el amanecer.
Solo quien acepta la disolución puede renacer en unidad. La prisión invisible de la mente se derrumba en este punto, y lo que parecía un castigo se convierte en portal. Ahora lo sabes, el descenso al nigredo no es el fin, es el comienzo. Te atreves a cruzar la oscuridad para descubrir la luz que espera del otro lado. La grieta de la transmutación, cuando todo parece desmoronarse, cuando la oscuridad se vuelve densa y el ruido mental ha implosionado, surge un espacio mínimo, casi imperceptible, una fisura en el muro de la prisión interior. Esa grieta es frágil, tenue como un hilo de luz que se cuela entre los escombros, pero contiene el potencial de todo un renacimiento. Los antiguos la llamaban la brecha del espíritu. El punto en que el alma vuelve a respirar. Imagina estar en una habitación completamente cerrada, sin ventanas, llena de humo. Has creído durante años que no existe salida, hasta que un día, casi por accidente, ves una rendija en la pared. No es grande, no es espectacular, pero por ella entra aire fresco, por ella entra un rayo de claridad. Así funciona la grieta de la transmutación. No elimina el dolor de inmediato, no borra de golpe todos los síntomas, pero abre una puerta, y esa puerta es suficiente para transformar el rumbo entero de tu vida. Todd enseñaba que en el momento de mayor colapso no se debía buscar soluciones externas, sino aprender a detenerse y reconocer la grieta. Separa lo sutil de lo denso con gran paciencia y sabiduría. Decía, porque lo sutil es esa chispa que sobrevive incluso en medio de la putrefacción. Y lo denso es la masa de pensamientos repetidos que te hunden en la oscuridad. Si aprendes a distinguirlos, si reconoces el hilo de luz entre las sombras, puedes iniciar el proceso de transmutación. Lo más desconcertante de esta grieta es que se manifiesta de maneras simples. Un instante de silencio en medio del ruido. Una respiración profunda cuando parecía que todo estaba perdido. Una lágrima liberada después de años de rigidez. Una palabra sincera pronunciada sin máscaras. Pequeños gestos que abren grandes portales, pero la mente, acostumbrada a controlar, desprecia esos gestos, cree que no son suficientes, que no producen resultados inmediatos, y sin embargo, esos son los momentos en que la transmutación comienza. En términos modernos podríamos decir que esta grieta es el cambio de frecuencia. El instante en que el sistema nervioso, saturado de alerta y miedo, permite un suspiro de calma. Ese suspiro reorganiza la química, abre la posibilidad de que la energía fluya de nuevo, cambia la señal que las células reciben. Y aunque la transformación no sea visible de inmediato, en ese instante se ha sembrado una semilla nueva. La biología responde, el campo energético responde, la conciencia responde. Los alquimistas hablaban de la conjunción, el punto en que lo que parecía incompatible se encuentra, el nigredo, la putrefacción, prepara el terreno, y la grieta es el inicio de la unión de los opuestos. Dolor y esperanza, sombra y luz, muerte y vida. Allí la conciencia aprende que nada debe ser rechazado, que incluso lo que parecía inútil puede ser materia de transmutación. El secreto prohibido es que todo puede servir. El error, el trauma, la enfermedad, la caída, nada es desecho. Todo es alquimia. Imagina tu vida como una vasija rota. Has intentado ocultar las grietas. Has pegado pedazos una y otra vez, pero la vasija nunca vuelve a ser la misma. La grieta de la transmutación no consiste en tapar las roturas, sino en iluminarlas. Como en la técnica japonesa del kintsugi.
en la que las fracturas se rellenan con oro, el nigredo revela dónde estabas roto, y la grieta se convierte en el lugar donde entra la luz. Allí, en lo que antes considerabas tu mayor debilidad, florece tu mayor fuerza. Este es el momento en que la mente deja de ser verdugo y empieza a convertirse en aliada. Pero para lograrlo, necesita rendirse, porque la transmutación no ocurre por fuerza bruta, no se logra a través del control, se logra al detener el ciclo, al dejar de repetir el decreto oscuro y permitir que el silencio hable. En esa rendición nace la coherencia. Y la coherencia es la clave para que la mente pueda emitir nuevas órdenes, no desde el miedo, sino desde la verdad. Thoth lo dijo con claridad: lo que la mente sana, el espíritu lo sella. La grieta de la transmutación es precisamente ese punto en que la mente, al reconocer su límite, se abre al espíritu, deja de girar en círculos y se convierte en canal. Y cuando se convierte en canal, cada pensamiento vibra en una frecuencia distinta. Ya no es repetición obsesiva, es emisión consciente. Ya no es condena, es medicina. En este punto es fundamental no caer en la trampa del orgullo espiritual. Creer que con un solo pensamiento positivo todo se resolverá es otra forma de engaño. La transmutación es un proceso, no un truco. Requiere paciencia, constancia, humildad. Requiere aprender a usar todos los recursos: el cuerpo, la respiración, la alimentación, la medicina, el silencio, la oración, porque el daño fue creado en múltiples niveles y la sanación necesita actuar en múltiples niveles. La grieta es solo el inicio, pero es el inicio suficiente. Detente y observa tu propia vida. ¿Dónde han aparecido esas pequeñas grietas? ¿Cuándo sentiste que en medio del colapso algo suave te susurraba que no todo estaba perdido? Esos son los portales que has ignorado. Esos son los llamados que despreciaste porque parecían insignificantes. Hoy puedes reconocerlos como lo que son: señales de que la transmutación ya estaba en marcha. El secreto más prohibido de Thoth no era solo que la mente puede sanar, sino que incluso en los momentos más oscuros la sanación ya comienza a abrirse paso. La grieta está ahí, esperando que la veas, esperando que decidas atravesarla. Y aunque parezca pequeña, contiene en sí misma la promesa de la libertad. Porque lo que se abre como una rendija se convierte en portal, y lo que parecía una debilidad se convierte en poder. Ahora lo sabes, el nigredo no era el final, era la preparación, y la grieta no es un accidente, es la clave. Tu tarea es reconocerla, honrarla y atravesarla, porque del otro lado comienza la verdadera alquimia, la que transforma la mente de prisión en medicina, de verdugo en guía, de repetición en creación. La llave está en tus manos y la grieta es la cerradura. Te atreverás a girarla. Y en este punto del viaje se vuelve inevitable hablar de la integración. La verdadera alquimia que une lo que parecía roto y revela que la mente no solo crea la prisión, también abre la puerta. Hubo un discípulo en tiempos de Egipto que llegó hasta Thoth en estado de desesperación. Su cuerpo estaba consumido por fiebres extrañas. Había probado hierbas, ungüentos y hasta los rituales de los templos, pero nada le devolvía la fuerza. Con voz quebrada le suplicó: «Señor de la escritura y de la sabiduría, ¿qué medicina me queda si todo falla?». Thoth lo miró en silencio y en lugar de entregarle una poción, le pidió que se sentara frente a un cuenco de agua. «Mira tu reflejo», le dijo, «y dime qué ves». El joven respondió: «Veo un rostro cansado, un cuerpo enfermo». Entonces Thoth pronunció:
No es tu cuerpo lo que ves, es la orden que tu mente lleva años repitiendo. No hay hierba que pueda sanar mientras tu mente insista en el decreto de enfermedad. Ese relato se refleja hoy en historias aparentemente modernas. La ciencia médica registra casos en que pacientes, al recibir placebos creyendo que eran medicamentos potentes, mostraban mejoras sorprendentes, tumores que disminuían, dolores crónicos que se desvanecían, energías que regresaban. La medicina lo llama efecto placebo o efecto nocebo. Pero en esencia es lo mismo que Todd enseñaba. El cuerpo obedece a la mente. Una orden mental puede enfermar, otra puede sanar. Lo prohibido fue reconocer que ese poder está en todos. Y no solo en manos de autoridades externas, pero aquí surge el gran conflicto. Aunque sepamos que la mente puede sanar, ¿por qué seguimos atrapados en pensamientos destructivos? Porque la mente se acostumbra a repetir lo que conoce, incluso si duele. Es como un prisionero que después de años de encierro teme la libertad. El hábito de pensar en la derrota se convierte en adicción. Y aunque la puerta esté abierta, la mayoría permanece en la celda. El cuerpo sufre, los síntomas se multiplican, pero la mente insiste en decretar lo mismo. Estoy cansado, no puedo, no merezco, y así la prisión se refuerza. Todd lo explicó con crudeza. Una mente no guiada por el nous, la chispa divina, enferma y arrastra al cuerpo hacia la enfermedad. Esa es la raíz de la traición silenciosa, el momento en que dejamos de escuchar la voz interior y preferimos obedecer al ruido. El Corpus Hermeticum lo nombra con claridad. La mente abandonada a sí misma se convierte en tirano. Y un tirano no se detiene hasta destruir lo que gobierna. Aquí entra la verdadera alquimia de la integración. Porque la sanación no ocurre negando lo que duele, ni escapando de lo que está roto, sino incluyendo cada parte en un proceso de transmutación. La integración es mirar el dolor y preguntarle, ¿qué orden me estás revelando? Es mirar el síntoma y entender que es una carta de la mente dirigida al cuerpo. Es mirar el cansancio y descubrir que es la forma que la conciencia tiene de pedirte que cambies tus decretos. En la práctica, esto requiere ejercicios concretos. Empieza con la respiración de comando. Inhala contando 4, sostén 4, exhala 4, descansa 4. Pero no lo hagas en vacío. Mientras respiras, repite en silencio. Mis células obedecen la luz. No es un simple mantra, es una instrucción que reorganiza tu campo. Hazlo durante 7 ciclos cada mañana y observa cómo tu cuerpo comienza a recibir órdenes distintas. El segundo ejercicio es el diario hermético. Cada noche escribe 3 frases que tu mente repite y que sabes que te enferman. Por ejemplo, nunca logro nada. Siempre me traicionan. Estoy solo. Luego, escribe 3 decretos nuevos que quieras sembrar. Todo lo que emprendo florece. Mi vida se llena de alianzas verdaderas. Estoy acompañado por la luz. No se trata de negar lo anterior, sino de reemplazarlo con órdenes nuevas. Escribir es un acto ritual. La pluma es un cetro, y cada palabra es decreto. El tercer ejercicio es la contemplación en el espejo. Colócate frente a tu reflejo. Respira profundo y sostén tu mirada. No huyas de ti. Observa lo que sientes. Y cuando el impulso de apartar la vista aparezca, permanece. Entonces pronuncia en silencio. Yo soy el templo. Yo soy el sanador. La práctica puede parecer simple,
pero la resistencia que sentirás demostrará cuán profunda es la prisión mental. Persevera, y verás cómo el reflejo comienza a transformarse. Los relatos antiguos cuentan que un aprendiz se resistió a estas prácticas. Decía con arrogancia que ningún pensamiento podía cambiar su carne. Thoth entonces le ofreció una lección inesperada. Lo sumió en un trance ligero y le susurró que su cuerpo ardía en fiebre. El joven empezó a sudar, a temblar, a sentir la piel ardiendo. Creyó que iba a morir. Thoth entonces rompió el hechizo y le dijo: «No he cambiado nada en tu cuerpo, solo he sembrado una idea en tu mente. Si una idea puede darte fiebre, otra puede devolverte la salud. La elección es tuya». El aprendiz cayó de rodillas y comprendió. Este relato resuena hoy en nosotros. ¿Cuántas veces hemos enfermado por ideas que repetimos? Este trabajo me mata. Mi vida es un peso. Siempre estoy agotado. Cada frase es un decreto. Cada decreto es una orden que el cuerpo ejecuta con obediencia. Nos cuesta aceptar que el mismo poder que nos enferma puede sanarnos, porque implica hacernos responsables, y la responsabilidad pesa más que la resignación. Pero aquí está el punto de inflexión. La mente no fue creada para ser verdugo, sino para ser alquimista. Su verdadero propósito es traducir la luz en materia, ser el puente entre lo invisible y lo visible. Cuando integras tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo y tu espíritu en un mismo campo de coherencia, el proceso de sanación comienza, y no como un milagro externo, sino como una consecuencia natural. Detente y reflexiona. ¿Qué pasaría si cada pensamiento que eliges hoy fuera un decreto sagrado? ¿Qué mundo construirías entonces? ¿Qué cuerpo habitarías? ¿Qué emociones fluirían en ti? El secreto más prohibido de Thoth es que la mente es la llave para sanar cualquier cosa. Pero solo si la usas con conciencia, la llave está en tus manos. Ahora la pregunta es, ¿la girarás para abrir tu templo o seguirás cerrando la puerta desde dentro? Y tras atravesar la grieta de la transmutación, llega el momento en que la batalla interior alcanza su clímax. El regreso al trono. Porque si hasta ahora has visto a la mente como cárcel, verdugo y grieta, aquí debes verla como lo que siempre debió ser, un sirviente del espíritu, un puente entre la luz y la carne. Pero el problema, y aquí está el mayor nudo de la historia, es que la mente no entrega el trono fácilmente. Se aferra, se defiende, se disfraza de reina absoluta. Y tú, acostumbrado a obedecerla, no sabes cómo arrancarle la corona. Thoth contaba a sus discípulos una parábola que estremecía a quienes la escuchaban. Decía que, en los tiempos antiguos, un rey olvidó que solo era regente del pueblo y se proclamó Dios. El pueblo, obediente, lo veneró durante años, hasta que todo se derrumbó. Las cosechas fracasaron, las aguas se secaron, los hijos se enfermaron. Entonces comprendieron que habían entregado al rey un poder que no le correspondía. Ese rey era la mente sin nous, y los campesinos enfermos, el cuerpo obediente. El trono, dijo Thoth, le pertenece al espíritu, no a la mente. La metáfora parece lejana, pero ocurre en ti cada día. Cuando la mente se proclama Dios, te mantiene girando en círculos de control y miedo. Quiere gobernar cada emoción, cada decisión, cada relación. No confía en el silencio, no confía en lo invisible. Y mientras ella se aferra, el cuerpo paga el precio. Así nacen los colapsos, las enfermedades crónicas, la fatiga del alma, y aquí surge la tensión. Aunque ya sabes que la mente puede sanar, ¿cómo convences a un rey tirano de que ceda el trono?
El conflicto se vuelve aún más agudo porque la mente no es solo controladora, también es astuta. Te hará creer que ya se ha rendido, que ya has despertado, que ya has sanado, cuando en realidad sigue reinando desde la sombra. Te dará pensamientos espirituales que solo son máscaras de ego. Te hará repetir afirmaciones sin vibración. Te llenará de información para evitar que entres en el silencio donde ella no gobierna. Esta es la trampa más peligrosa del viaje. La falsa rendición de la mente. Un discípulo relató que durante años creyó haber alcanzado la iluminación porque recitaba mantras y hablaba de conciencia, pero su cuerpo seguía enfermo y su corazón vacío. Un día, frente al templo, Todd lo detuvo y le dijo: «Has pintado oro sobre plomo, pero no lo has transmutado. Has vestido a tu mente de luz, pero sigue sentada en el trono que no le pertenece». El discípulo lloró, porque entendió que había confundido apariencia con verdad. Y ese llanto fue el comienzo de su verdadero regreso al espíritu. En este punto, el viaje se acelera. Sientes dentro de ti una lucha. Una parte quiere rendirse al nous, otra se aferra al control mental. Es una batalla silenciosa pero intensa, como dos fuerzas tirando de la misma cuerda. Una te invita a soltar, la otra a resistir. Una te ofrece libertad, la otra seguridad aparente. Aquí es donde la mayoría abandona, porque el precio de rendir la mente parece demasiado alto, pero si no la entregas, nunca conocerás la medicina real. Para atravesar este umbral, Todd enseñaba un ritual sencillo pero poderoso. Pide a tu mente que se siente. Sí, imagínala como un rey orgulloso y ordénale en silencio: «Siéntate, tu reinado ha terminado». Luego, en una respiración profunda, visualiza que una llama desciende desde lo alto y ocupa el trono. Esa llama es tu espíritu. Hazlo una y otra vez, hasta que la imagen cobre fuerza. No es imaginación infantil, es programación simbólica. Tu inconsciente entiende símbolos más que palabras. Y este acto inicia el reemplazo del rey tirano por el verdadero soberano. Acompaña este ejercicio con un acto físico. Inclina la cabeza en señal de rendición, como si devolvieras una corona. Tu cuerpo refuerza lo que tu mente resiste. Y mientras lo haces, repite en silencio: «Mi mente ya no gobierna. Mi espíritu reina». Esta es una fórmula hermética, un decreto que, repetido con presencia, reconfigura el campo. El clímax emocional llega cuando empiezas a notar los efectos. El ruido mental se calma, aunque solo sea por instantes. Tu respiración se vuelve más profunda. El cuerpo, que durante años obedeció órdenes de miedo, comienza a relajarse. Es como si un ejército cansado viera regresar a su verdadero líder. La mente se resiste. Claro, vuelve a levantar la voz. Insiste en recuperar el trono. Pero si perseveras, poco a poco se acostumbra a su nuevo lugar. El de sirviente, no el de amo. Este es el verdadero regreso al trono. No un trono de ego, sino el trono de la conciencia. Y aquí se abre el mayor misterio. Cuando la mente sirve al espíritu, su poder no disminuye, se multiplica. Ya no desgasta energía en controlar, la canaliza para crear. Ya no enferma al cuerpo con decretos oscuros, lo regenera con órdenes de coherencia. Ya no te encierra en bucles obsesivos, te abre caminos de claridad. La emoción en este punto es intensa porque descubres que siempre tuviste la llave, que no era necesario destruir la mente, solo educarla, devolverle su lugar, que el rey tirano podía convertirse en el ministro más fiel, y que tú, el espíritu,
Nunca perdiste el trono, solo lo cediste por olvido. Ahora todo adquiere sentido. El nigredo, la grieta, la transmutación, todo era preparación para este instante. La mente, que antes parecía enemiga, se convierte en aliada. El cuerpo, que antes sufría, comienza a sanar. Y tú, que antes vivías prisionero, te reconoces libre. Este es el secreto más prohibido de Thoth, que la mente no fue creada para reinar, sino para servir a la luz, y que cuando lo hace, todo en ti, células, órganos, emociones, pensamientos, se alinea en un mismo canto de regeneración. ¿Estás dispuesto a devolver la corona, a dejar que el espíritu se siente en el trono que siempre fue suyo? Porque el momento es ahora, y cada respiración que tomas es un voto en esa elección. El regreso al trono no es un mito lejano, es una decisión viva, y la llave, como siempre, está en tus manos. Y en este tramo del viaje se vuelve visible el enemigo más sutil y, al mismo tiempo, más devastador: la huida. No la huida externa, la de abandonar un lugar o evitar una persona, sino la huida interna. Aquella fuga silenciosa de tu propia presencia, porque incluso después de que hayas reconocido la prisión mental, después de atravesar el nigredo y vislumbrar la grieta de la transmutación, todavía existe una fuerza que intenta apartarte del umbral definitivo. Esa fuerza se disfraza de lo más cotidiano y engañoso: distracciones, tareas urgentes, entretenimientos, información interminable. No viene con látigos ni cadenas, viene con luces brillantes que adormecen, con voces suaves que te dicen: no pares, no te detengas, sigue adelante, sigue ocupado. Y sin darte cuenta, lo que creías progreso es, en realidad, una forma sofisticada de fuga. Thoth advertía que esta era la última gran trampa del iniciado, la más peligrosa porque se confunde con virtud. Dijo: muchos creen servir a la luz cuando en realidad corren de ella. La mente teme al vacío, y en su miedo se inventa 1000 ocupaciones para no escuchar lo que lo trasciende. ¿Y cuán actual suena esta advertencia? Hoy vivimos rodeados de pantallas, de notificaciones, de agendas apretadas. Nos convencemos de que estamos creciendo porque acumulamos conocimiento, técnicas, libros, vídeos, pero lo que realmente hacemos es huir del silencio que nos desnuda. Nos llenamos de espiritualidad, pero no de espíritu. Y esa huida aparentemente inofensiva debilita nuestra fuerza interior. Un discípulo, al recibir las enseñanzas de Thoth, cayó en esta trampa. Con entusiasmo comenzó a hablar de lo aprendido, predicaba en las plazas, escribía tablillas, discutía con otros sabios. Su mente creía estar cumpliendo con su misión. Sin embargo, nunca se quedaba en silencio, nunca se permitía la pausa. Con el tiempo, su cuerpo enfermó de nuevo. Volvió al templo pálido, agotado, y le dijo a Thoth: he compartido tu sabiduría. ¿Por qué la enfermedad regresa? Thoth lo miró con compasión y respondió: has hablado de la luz, pero no la has escuchado. Has compartido mi palabra, pero no has guardado silencio para que hablara en ti. No has huido de los hombres, pero has huido de ti mismo. El discípulo comprendió en ese instante que su enfermedad no era un castigo, sino el recordatorio de que la fuga interna seguía intacta. La huida adopta miles de formas. En algunos es el exceso de trabajo, en otros, la obsesión por aprender sin descanso, en muchos, el consumo sin medida de entretenimiento, noticias, distracciones digitales. Cada una de estas formas parece normal, incluso necesaria, pero todas tienen un denominador común:
nos apartan del silencio, y es en el silencio donde ocurre la sanación, porque en el silencio la mente se rinde, y al rendirse permite que el espíritu ocupe el trono. Esa rendición es incómoda, produce ansiedad, despierta recuerdos que preferimos enterrar, por eso huimos. Huimos para no sentir. Huimos porque confundir dolor con peligro nos resulta más fácil que permitir que el dolor nos hable. Lo prohibido, y aquí está la paradoja, es precisamente quedarse en la incomodidad, quedarse en el vacío, quedarse en la pausa, porque allí, en ese espacio donde no hay nada que hacer ni nada que demostrar, la mente pierde su máscara y el espíritu se manifiesta. El vacío que tanto tememos es, en realidad, el vientre de la creación, pero para llegar a él hay que detener la huida. Una mujer contemporánea vivió esta verdad de manera brutal. Durante años sufrió ataques de pánico. Había probado medicación, terapia, dietas, viajes, pero siempre volvía al mismo punto. Un terapeuta, inspirado en enseñanzas herméticas, le propuso un ejercicio sencillo: sentarse 10 minutos al día en silencio, sin hacer nada, solo observando su respiración. La primera vez sintió que se ahogaba, lloró, se levantó antes de tiempo. La segunda vez, lo mismo. Su mente gritaba que era peligroso, que perdería el control, pero poco a poco, con paciencia, logró permanecer más tiempo. Descubrió que bajo la ansiedad había una tristeza antigua, y bajo esa tristeza, una rabia que nunca había permitido salir. Al permanecer, la rabia se expresó y se disolvió. Los ataques de pánico desaparecieron con el tiempo, y ella confesó: no fue la respiración lo que me curó, fue dejar de huir de mí misma. Thoth enseñaba un ritual para enfrentar la huida. Consistía en detener todas las actividades, aunque fuera por unos minutos, apagar lámparas, cerrar los ojos, vaciar las manos, permanecer sin estímulos, sin tareas, sin metas. En esa aparente nada, los discípulos sentían el impulso de levantarse, de hablar, de moverse. Esa incomodidad era la prueba de que habían tocado el núcleo de la huida. Quédense más allá de la incomodidad, decía Thoth, y verán que lo que parecía amenaza es portal. Aquí surge el clímax emocional, porque descubres que tu vida entera ha estado organizada alrededor de la huida. Los compromisos excesivos, las metas interminables, incluso los sueños de superación personal, muchas veces no fueron más que mecanismos para no detenerte. Reconocerlo es doloroso. Es como descubrir que has corrido toda tu vida en círculos sin avanzar un solo paso hacia ti mismo. Pero también es liberador, porque en el instante en que ves la huida, puedes dejarla. Y dejarla es regresar al presente. Haz la prueba ahora mismo. Cierra los ojos, respira y observa. Quizás surja ansiedad, pensamientos de cosas pendientes, la urgencia de moverte. No cedas, permanece. Cada segundo que permaneces es un ladrillo que desmonta la cárcel de la huida. Cada segundo que permaneces es un voto a favor de la sanación. Porque la presencia radical es la medicina más poderosa. Y solo aparece cuando dejas de escapar. Este es el secreto más prohibido de Thoth en este punto. Que la sanación no requiere más información ni más técnicas, sino la valentía de permanecer en el vacío, permanecer en la incomodidad, permanecer en el silencio, porque solo allí la mente deja de huir. Y cuando la mente deja de huir, la luz regresa, la llave está en tus manos. Puedes seguir corriendo en círculos, adornando tu fuga con tareas nobles y palabras hermosas,
O puedes detenerte y abrir la puerta del vacío donde todo se reinicia. ¿Qué elegirás? ¿Seguir huyendo de ti mismo o atreverte a quedarte hasta que la huida se desvanezca? La decisión es ahora, y cada respiración que tomes es un paso en ese camino. Y ahora hemos llegado al momento en que todo lo anterior se concentra, en que los velos caen y la verdad arde en tus manos como una antorcha que no puede apagarse. No hay regreso posible. No hay justificación que pueda devolverte al olvido. Lo que has sentido en tu carne, en tu respiración, en la grieta más íntima de tu conciencia, es el punto culminante del viaje. El clímax donde la mente y el espíritu se enfrentan por última vez y donde decides quién gobierna tu vida. Imagina que estás en medio de un templo antiguo. Has atravesado pasillos oscuros, has descendido a criptas húmedas, has enfrentado símbolos incomprensibles. Todo ese recorrido no era más que preparación. Ahora estás frente a la cámara central, donde se alza un trono vacío iluminado por un rayo de luz que desciende desde lo alto. La mente, vestida con corona de hierro, intenta sentarse en él una vez más, convencida de que le pertenece, pero el espíritu se acerca con calma y pureza, reclamando lo que siempre fue suyo. Ese instante de tensión, ese forcejeo invisible, es lo que ocurre en ti ahora mismo. Durante siglos la mente se ha proclamado reina. Ha repetido decretos de miedo hasta que tus células los obedecieron como soldados leales. Ha hecho de tu cuerpo un campo de batalla y de tus emociones un territorio devastado. Ha sabido disfrazarse de protectora, de madre, de guía, pero en realidad actuaba como tirano. Te decía, no eres suficiente, y tus huesos se encogían. Te susurraba, el mundo es hostil, y tu sangre se llenaba de tensión. Te repetía, tu destino es sufrir, y tus órganos se marchitaban obedientes. Así ha reinado la mente, y así has vivido esclavizado, creyendo que era inevitable. Pero lo que Thoth dejó escrito en sus tablillas, lo que guardó en símbolos para los que tuvieran ojos de ver, es que ese poder nunca fue absoluto. El trono no pertenece a la mente, pertenece al espíritu. Y cuando el espíritu reclama su lugar, la mente no desaparece, se transforma. Deja de ser verdugo y se convierte en sirviente. Deja de repetir órdenes de miedo y empieza a traducir la luz en materia. Lo que antes era cárcel se vuelve llave. Lo que antes enfermaba se vuelve medicina. El clímax se siente en tu cuerpo como un temblor. Es el momento en que reconoces que cada pensamiento que emites ahora mismo está moldeando tu carne. Tus células no esperan a mañana. Están escuchando en este instante. El corazón late según la orden que le das. Los pulmones respiran al ritmo de la vibración que eliges. Tu sistema inmunológico se fortalece o se debilita con cada palabra que permites en tu interior. No es metáfora, es correspondencia. La ciencia lo llama psicosomática, lo llama epigenética, lo llama efecto placebo. Los antiguos lo llamaban ley hermética. El principio es el mismo. Lo que piensas se hace carne. Un discípulo relató que, en su desesperación, dudó de todo esto. Creyó que eran fantasías, palabras bonitas. Thoth entonces lo condujo a un trance y le susurró, «¿Tienes fiebre?» El discípulo comenzó a sudar, a temblar, a sentir que ardía. Luego Thoth le dijo, «Ahora la fiebre se apaga», y el cuerpo se calmó. «Nada ha cambiado en tu entorno», dijo Thoth. «Solo recibiste una orden en tu mente. Si una idea pudo darte fiebre, otra puede devolverte la salud. El poder no está afuera, está en ti.
Ese discípulo lloró como un niño y, por primera vez, comprendió la magnitud del secreto. Y tú, ahora, no estás lejos de ese discípulo. Has sentido en tu vida cómo un pensamiento oscuro arruinó tu día entero, cómo una idea de miedo te paralizó durante semanas. También has sentido cómo un destello de esperanza abrió caminos imposibles, cómo una palabra de aliento devolvió la fuerza a tu cuerpo cansado. Lo que hoy experimentas no es ajeno, siempre ha estado ahí. La diferencia es que ahora sabes que no es casualidad, sino ley. El clímax de este secreto prohibido es reconocer que ya no puedes fingir ignorancia. Si sabes que tus pensamientos enferman o sanan, entonces cada día, cada minuto, es una elección consciente. No puedes seguir repitiendo decretos de muerte y esperar vida. No puedes seguir alimentando cadenas y esperar libertad. La llave está en tus manos y el trono está ante ti. Debes decidir. Thoth enseñaba un último ritual para este momento. Decía, ponte de pie, abre los brazos como si abrazaras el cielo, inclina la cabeza y entrega la corona que no te corresponde. Visualiza que dejas caer al suelo esa corona de hierro oxidado que la mente llevaba. Luego imagina que una llama pura desciende y se asienta en el trono de tu corazón. Esa llama es el Nous, la chispa divina, que ahora gobierna. Y mientras haces esto, repite 3 veces en silencio, mi mente sirve, mi espíritu reina. Ese decreto corta los últimos lazos del tirano y abre la era de la integración. Algunos discípulos que practicaron este ritual contaron que sintieron un cambio inmediato en sus cuerpos. Respiraciones más profundas, dolores que se aligeraban, emociones que se liberaban. Otros necesitaron repetirlo durante semanas, hasta que la mente finalmente se rindió. Pero todos coincidieron en algo. La prisión invisible se desmoronó y por primera vez en sus vidas se sintieron libres. El punto más alto de este viaje no es una promesa futura. Es este instante, si eliges ahora. Cambias tu campo. Si cambias tu campo, cambias tu cuerpo. Si cambias tu cuerpo, cambias tu destino. Así de radical, así de simple, así de prohibido fue siempre este secreto. Y aquí está la última paradoja. El clímax no es un final, es un comienzo, porque cuando entregas la mente al espíritu, no llegas a la meta, entras en un camino nuevo, un camino donde cada pensamiento es decreto sagrado, donde cada emoción es energía transmutada, donde cada respiración es oración viva. Has peleado, has huido, has caído y te has levantado. Ahora la batalla se decide con un gesto silencioso. La rendición. La mente grita una última vez. No lo hagas, perderás el control. Y tú, por primera vez, sonríes y respondes, no pierdo, me libero. Ese es el instante en que la mente se inclina, el espíritu se sienta en el trono y tu vida comienza de nuevo. El templo resplandece, las células obedecen a la luz y todo en ti canta en coherencia. Has llegado al clímax, has visto el secreto más prohibido de Thoth. Has sentido en ti que la mente, cuando sirve al espíritu, se convierte en llave de sanación para todo. El resto del camino será manifestar esta verdad en cada día, en cada acto, en cada palabra. Pero la decisión ya está tomada. El trono está ocupado, la llave está girada y la puerta de tu sanación se ha abierto de par en par. Y al llegar al final del viaje no podemos simplemente cerrar la puerta y marcharnos como si nada hubiera ocurrido. Cada etapa que has atravesado, la prisión invisible, el descenso al nigredo, la grieta,
La huida, el regreso al trono no fueron episodios aislados, sino pruebas alquímicas destinadas a prepararte para este desenlace. Y ahora, en el punto más alto de la espiral, toca resolver el clímax, integrar todas las contradicciones y abrir el espacio para la verdadera conclusión. La vida en coherencia. Imagina que caminas una vez más por el templo interior que hemos recorrido juntos. En los muros aún ves las huellas de lo que fuiste, los símbolos del miedo, los decretos de carencia, las marcas de los años en que tu mente reinaba como tirano. Pero ahora esas huellas ya no duelen, porque han sido resignificadas, allí donde antes estaba el recuerdo de una herida. Ahora está la cicatriz luminosa de un aprendizaje, allí donde había cadenas. Ahora hay vestigios de hierro caído que recuerdan que lograste liberarte. Cada espacio del templo es testigo de tu batalla y de tu victoria. El clímax no se resuelve en un instante mágico que borra todo el pasado. Se resuelve en la integración de cada etapa vivida. La prisión no desaparece. La reconoces como parte de tu historia. El nigredo no se niega. Se honra como el fuego que disolvió lo viejo. La grieta no se tapa. Se agradece como el portal por donde entró la luz. La huida no se condena. Se entiende como un reflejo de tu miedo humano. El regreso al trono no se glorifica como triunfo del ego, se reconoce como acto de humildad ante el nous. Así, todo encuentra su lugar, todo se reconcilia, y esa reconciliación es la auténtica sanación. Thoth enseñaba que todo lo fragmentado debe reconciliarse en el fuego de la unidad. Y ese fuego no es físico, es vibracional. Es el fuego de la conciencia despierta que mira cada sombra, cada error, cada caída, y en lugar de rechazarla la transforma en parte del camino. Has llegado al clímax porque ya no luchas contra lo que ocurrió, ya no huyes de lo que sientes. Ahora lo incluyes todo. Y en esa inclusión se revela la medicina. En este punto final, lo que antes eran símbolos y metáforas se vuelven instrucciones prácticas para tu vida diaria. Porque de nada serviría haber comprendido los misterios de Thoth si al despertar mañana repites los mismos decretos de miedo. La verdadera obra comienza cuando, al abrir los ojos, eliges conscientemente qué pensamientos vas a sembrar en tu campo. Cada mañana, 3 decretos de luz. Mi cuerpo obedece a la vida, mi mente sirve a la luz, mi espíritu reina en coherencia. Escríbelos, repítelos, siéntelos, no como mantras vacíos, sino como llaves que giras en la cerradura de tu campo vibratorio. Cada día, un instante de silencio radical, aunque sea 5 minutos, apaga el ruido, apaga la huida, siéntate y respira. Allí, en ese vacío que antes temías, ahora habita tu mayor fuerza. Ese silencio no es pérdida de tiempo. Es el lugar donde el nous respira en ti, donde el espíritu refuerza su trono, donde la mente se mantiene en su lugar de sirviente. Cada encuentro con tu cuerpo es también un ritual. Cuando te mires al espejo, recuerda, yo soy el templo. Tócate con respeto, aliméntate con gratitud, descansa sin culpa. Cada gesto cotidiano es medicina cuando lo haces desde la conciencia de que tus células escuchan todo lo que piensas y sientes. Y cada encuentro con otro ser humano se vuelve también parte de esta alquimia. Porque la mente no solo envía decretos a tu propio cuerpo, también irradia vibraciones hacia afuera. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que expresas, modela también el campo de quienes te rodean. Comprender este secreto es asumir una nueva responsabilidad,
No eres solo sanador de ti mismo, eres chispa que afecta al todo. Lo que piensas, lo que sientes, lo que vibras, contribuye a la salud o a la enfermedad de la gran red de la que todos formamos parte. Por eso el final de este viaje no es solo personal, es colectivo. Thoth no guardó este secreto para un solo individuo. Lo guardó para la humanidad, porque cuando suficientes seres humanos recuerden que la mente es la llave para sanar cualquier cosa, el mundo entero entrará en otra vibración. Ya no necesitaremos sistemas basados en el miedo, porque cada ser sabrá que su templo interno es fuente de medicina. Ya no habrá dominio externo, porque nadie podrá manipular a quien recuerda que su mente puede liberarlo. Pero no te engañes. Este desenlace no significa que nunca volverás a sentir miedo, tristeza o huida. Significa que cuando aparezcan, ya no las vivirás como condena, sino como oportunidad de volver al centro. El secreto prohibido no convierte la vida en un paraíso sin desafíos. La convierte en un taller alquímico donde todo, absolutamente todo, puede ser transmutado en medicina. Ahora, respira profundo. Siente cómo este viaje no termina. Se transforma. Siente cómo cada palabra que has escuchado resuena en tus células. Siente cómo la prisión ya no tiene poder, cómo el trono está ocupado por el espíritu, cómo la mente se ha convertido en aliada. Reconoce que este clímax ha sido resuelto no con violencia, sino con rendición, no con control, sino con presencia, y entiende que esa rendición es tu mayor victoria, porque el secreto más prohibido de Thoth, revelado ahora en ti, es este. Nunca fuiste esclavo, solo olvidaste tu llave. Nunca estuviste enfermo en esencia, solo repetías decretos de miedo. Nunca fuiste débil, solo huías del silencio. Ahora lo recuerdas y al recordarlo lo recuperas. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado.